El título de lo que voy a compartir el día de hoy con ustedes está precisamente en su pantalla y se titula Los ayes de Dios, parte 1. Vamos a leer un pasaje de la Escritura que tomaré como base, pero que hoy tal vez no lo veamos de completo, pero sí una parte muy importante del libro del profeta Isaías. Vamos a leer capítulo 5 de Isaías y con base en eso estaremos nosotros compartiéndoles la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer todo el capítulo, hermanos. Así es que yo creo que va a haber abundancia de palabra de Dios sin que se predique, pero la vamos a estar leyendo en su nombre. Y dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 5. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que se quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán en él cardos y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no den su lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Ay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? ¿Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas? Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso, ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud, y su fausto, el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia, y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad, con cuerdas de vanidad, y el pecado como coyundas de carreta, las cuales dicen: vengan ya, apresuren su obra, y veamos, acérquense, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos,
y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como pudredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ok. Después de esta lista, después de esta lectura de la palabra de Dios y esta lista de versículos que hemos leído, de acuerdo al título, hermano, que vamos a ver los ayes de Dios. Los ayes de Dios son los ay. Y esos ayes, buscando en la Real Academia Española, define el ay como, una interjección, y esa interjección es usada o usado o usados o usadas para expresar muchos y muy diversos movimientos del ánimo, y más ordinariamente aflicción o dolor. Por eso el ay. Entonces, es una interjección que se usa para expresar movimientos del ánimo. Esto quiere decir del alma, esto quiere decir de las emociones, de los sentimientos, y expresan más ordinariamente lo que es aflicción y dolor. Como segunda definición, en la Real Academia Española dice que también es una interjección y que es seguida de la partícula de y un nombre o pronombre y denota pena, temor, conmiseración o amenaza. Y hay un ejemplo, ay de mí, y por lo regular vienen con signos de admiración, para decir no hay, sino decir ay, o sea, es el ay de Dios. Esos son los ayes de Dios, con signos de admiración. Entonces podemos decir, hermano, que los ayes de Dios en la Biblia son muchos. Hay una página que se llama Knowing Jesus, menciona en uno de sus artículos que 194 versículos en la Biblia hablan de ayes. Desde luego, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla precisamente de ayes. 194 versículos. No sé, no lo corroboré si es exactamente 194 versículos, pero pueden ser más, pueden ser menos. Pero eso lo dice Knowing Jesus. Y en el libro del profeta Isaías, precisamente lo que acabamos de leer, ayes, o sea, la palabra ayes, está en 11 versículos y particularmente en el capítulo 5 se mencionan 6. Entonces, en su mayoría de los ayes que viene en el libro del profeta Isaías, están en el capítulo 5 que acabamos nosotros de leer. Los ayes de Dios son expresiones, podríamos definir de la siguiente manera, que los ayes de Dios son expresiones de dolor y de lamento que brotan de su mismo corazón. Vuelvo a repetirle, los ayes de Dios son expresiones de dolor y lamento que brotan de su mismo corazón, en un tono de advertencia a las consecuencias que sufrirán quienes practican una conducta contraria a su naturaleza, a la naturaleza de Dios que es santa, es justa y es buena. Ahí no le pongo el autor porque ahí fui yo. Eso lo escribí, sé que fue prácticamente el Señor, pero guarde esto en su corazón, hermano. Los ayes de Dios son expresiones del dolor de Dios, del lamento de Dios. Eso brota de su corazón y siempre lo hace en un tono de advertencia a las consecuencias que sufrirán quienes practican una conducta contraria a su naturaleza. Su naturaleza es buena, es santa y es justa. Los ayes de Dios. Los primeros ayes de Dios en el libro de Isaías, que es donde vamos a estar centrándonos. No vamos a salir el tema de los ayes de Dios en otros libros, pero sí en el libro del profeta Isaías. Los encontramos en el capítulo 3, versículo del 9 al 11. Ahí están en su pantalla y dice así:
Dice, su propio descaro los acusa, y como Sodoma se jactan de su pecado. Ni siquiera lo disimulan. ¡Ay de ellos! Porque causan su propia desgracia. Díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. ¡Ay del malvado! Pues le irá mal, según la obra de sus manos se le pagará. Ahí aparecen los primeros ayes de ayes de Dios en el libro del profeta Isaías. Me llama mucho la atención, hermano, con quienes los compara el Señor. Versículo 9, dice, su propio descaro los acusa y como Sodoma se jactan de su pecado. O sea, lo presumen el pecado, se vanaglorian de su pecado. Eso estaba pasando en el pueblo de Israel y los compara con Sodoma. Y en otra porción de la Biblia que lo vamos a leer ahí mismo, en Isaías, los compara también con Sodoma y con Gomorra. Esto es terrible. Y recuerda lo que vimos hace 8 días, la depravación total. Así empieza. Y así empezó el pueblo de Israel, con rebeldía, con idolatría en su corazón, dejando al Dios verdadero, al único Dios verdadero, y adorando a las criaturas antes que al Creador. Y Dios en su justicia, y Dios en su juicio, y Dios en su ay, les advierte, con una expresión de dolor, con una expresión de angustia, les advierte que va a venir sobre ellos, hermanos, juicio, y que tienen que arrepentirse. Ahí están los primeros ayes de Dios en el capítulo 3 de Isaías. ¿Por qué Dios expresó ayes en el libro de Isaías? O sea, ¿por qué los expresó Dios? Y el contexto, que lo vamos a ver, justifica por qué Dios expresa sus ayes sobre Israel, en este caso sobre Judá. Vamos a ver el contexto, vamos a ver algunas cosas. El contexto del libro del profeta Isaías, amados, profetizó entre los años 750 al 680 a.C. En los reinados, como dice el capítulo 1 de Isaías, versículo 1, dice así, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Para ese tiempo de Isaías el reino ya se había dividido entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte por lo regular se le quedó el nombre de Israel, el reino del sur se le quedó el nombre de Judá. Y en el reino del sur, cuando estaba viviendo Isaías y profetizando la palabra que Dios le estaba dando, reinaron estos reyes, Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, que fueron reyes en el reino del sur, es decir, en Judá. Usted puede revisar en el libro de los reyes cuál fue el comportamiento de estos reyes que hubo en sus días y se va a dar cuenta, hermanos, que Isaías, profetizando, está expresando una biografía, una interpretación literal de cómo estaba el pueblo de Israel en el reinado precisamente de esos reyes. No fueron todas las cosas malas, desde luego, pero sí en su mayoría la gente estaba camino a la depravación total. En el mismo capítulo 1 de Isaías, como contexto, nos muestra la condición moral y espiritual del reino de Judá o el reino del sur. Mire lo que dice precisamente el capítulo 1 de ahí de Isaías. Ya leímos el versículo 1 anteriormente, ahora lea el 2 conmigo, dice ahí, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué había en primer lugar? ¿Había qué? Rebeldía. ¿Cómo empieza, hermanos, la decadencia hacia la depravación total? Con la rebeldía. No solamente es hacer cosas que a Dios no le agradan, es hacer cosas en contra de lo que Dios estableció. Rebelarse es hacer lo contrario de lo que Dios dice. Eso es rebeldía, y la rebeldía estaba apegada en el corazón de ellos. Crié hijos, los engrandecí, y ellos, hermanos, es como el perro que muerde la mano de su amo. O sea, crié hijos y mis hijos se rebelaron. Bien dice un proverbio, cría cuervos y te sacarán los ojos. Eso estaban haciendo ellos, como atentando contra los ojos de Dios. Y dice el versículo 3, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende.
O sea, estaban oscurecidos en su entendimiento. ¿Recuerda Romanos? El entendimiento se les entenebrece. Dice, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Conocimiento de quién? Del Dios verdadero. La rebeldía causa ceguera espiritual y no reconoce la autoridad suprema que es Dios. Y toma otra autoridad que no es Dios. No tienen conocimiento, no había conocimiento del Dios verdadero. Versículo 4, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de... Hermanos, estas cosas suenan bastante fuertes para las personas que se llamaban hijas de Dios. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y lo dice con signos de admiración. Bueno, quien lo tradujo se los puso, porque quería enfatizar cómo Dios estaba expresando la condición moral y espiritual de Israel, en especial de Judá en aquel tiempo. Dice, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Lo hicieron enojar. Y recuerda lo que dice Romanos, que la ira de Dios se viene revelando contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Lo hicieron enojar. Versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Revelaréis toda cabeza. Hermanos, mire la condición. Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Emociones, pensamientos, sentimientos, todo estaba contaminado y enfermo. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Imagínense, hermano, yo no he visto una persona así en esa condición, pero sí he visto perros en esa condición. Perros que todo el pelo ya se les cayó y los ve uno esqueléticos, enllagados, desde la nariz hasta la cola, enfermos. No sé si usted ha visto alguna persona así, o sea, con llagas podridas, malolientes, apestosas desde la mollera hasta la planta de los pies. Ese era el cuadro que Dios veía de Judá. Así los veía el Señor. Hermano, no le quedó otra más que decir, ¡ay! Eso es tremendo. O sea, la condición del pueblo de Israel justifica los ayes que va a expresar el Señor. Dice el versículo 7, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, asolada con asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Los melonares son guías. Las guías secan por lo regular los árboles. Imagínense una viña toda enramada y seca. Así se veía el pueblo de Israel. Versículo 8, y queda la hija de Sión versículo 9, si Jehová de los ejércitos no los hubiese dejado un resto pequeño, o sea, no los hubiera acabado totalmente, mire lo que dice, serían como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Hermano, ¿sabe qué significa Sodoma? A mí me llamó la atención, dije, bueno, ¿qué significa Sodoma? Y significa incinerar. Eso lo leí en el diccionario de Logos Calogos. Y digo, incinerar. Así quedaron. Así quedó Sodoma y así quedó Gomorra. Incinerados. Llovió fuego del cielo. Y lo que está diciendo aquí el profeta Isaías de parte del Señor es, dice, si no hubiera dejado unos cuantos, seríamos en este momento igual a ¿quién? A Sodoma y a Gomorra, incinerados. Sobra historia. Hermanos, los mismos documentalistas van a ver los restos de donde están estas dos ciudades porque van y los ven. ¿Saben qué encuentran? Azufre y cenizas. No encuentran otra cosa. Y Dios estaba comparando a Judá, el reino del sur, con estas dos ciudades. No solamente estaban perdidas, estaban inmensamente perdidas. Versículo 10, príncipes de Sodoma, o sea, los principales, los jefes, los líderes,
Oigan la palabra de Jehová y escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Otra vez les vuelve a decir que Sodoma y Gomorra, ya no solo los compara, sino que ahora les dice directamente: ustedes son Sodoma y ustedes son Gomorra. Los líderes están incinerados. El pueblo de Gomorra está totalmente mal. Versículo 11: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿A quiénes les estaba hablando? ¿Quiénes eran los que ofrecían los sacrificios? Los sacerdotes, los que estaban al frente de todo lo que era el ritual religioso de Judá, los que tenían el templo de Dios, los que habitaban ahí, los que estaban continuamente ofreciéndole a Dios los sacrificios. ¿Para qué me sirven? La multitud de sus sacrificios. Y hermano, mire, el Dios Todopoderoso: hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No quiero, dice el Señor, estoy hastiado. Me dan asco cada vez que sacrifican alguno de estos animales. En vez de subir un olor fragante, a mí me apesta, me huele mal. Estoy harto. Estoy harto. Quiero que vea el corazón de Dios. Estoy harto. Versículo 12: ¿quién demandó esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo soporto. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. ¿Ya vio el cuadro? En los asuntos religiosos, de lo que Dios había ordenado que se hiciera, no lo estaban haciendo de acuerdo al corazón de Dios, y en vez de esto estaban haciendo lo contrario. Versículo 14: vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, las aborrezco, me son gravosas, estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen su oración, yo no oiré. Y mire, hermano, la gente oraba y oraba y Dios se tapaba los oídos, se volteaba hacia otro lado y no escuchaba esas oraciones por causa de su corazón. Eran asesinos porque sus manos estaban llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Cosas prácticas. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra, si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera?, le dice a Judá. Oh ciudad infiel, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Hermanos, este cuadro que presenta el Señor de Judá se parece a la sociedad en la que estamos viviendo en este tiempo. Es como si Dios estuviera dando también la biografía o la radiografía de la sociedad en la que habitamos. Pero yo le hago una pregunta, hermano:
¿Esto fue dicho para los paganos de aquel tiempo o para un pueblo que decía que seguían al Dios verdadero y que se llamaban hijos de Él? Esto a mí me puso a temblar, porque si ahora nosotros como iglesia somos Israel del Señor, ¿será que la iglesia, el pueblo del Señor, en su totalidad, está viviendo como Dios manda? Porque el mundo, hermanos, cada vez su ira, la ira de Dios se le revelará cada día que más y más. Pero la iglesia, o sea, ¿qué me dice de la iglesia? ¿Qué me dice de personas que se llaman hijos de Dios, que fueron plantados como viñas, como dice el capítulo 5, que Dios dice, crié hijos? Esperaba justicia y en vez de justicia encontré vileza. Hermano, hay gente, hay pueblo, hay gente llamada iglesia que se llama cristiano, pero que sus frutos están diciendo lo contrario. Y eso no se va a quedar sin castigo. El juicio de Dios empieza por su casa. En el mismo contexto, en el capítulo 2, hermanos, a Isaías también, aparte de profeta, se le decía que era poeta. ¿Y cómo Dios? Hermanos, ¿cómo Dios? Por eso no cambié el formato, copié el formato que tenía la versión que aparece en su pantalla y lo pegué tal cual, porque en el hebreo así lo fueron traduciendo, ahora está en español, pero tiene una secuencia poética. O sea, Dios aún en medio de eso, o sea, en medio de la gravedad del pueblo en su condición espiritual, en su condición moral, en medio de toda esa gravedad, al expresarse a ellos, ¿sabe cómo se los expresa? Hasta en forma poética. Es el Dios amoroso, hermanos. Es más, el pasaje que leyó Alfonso, ¿de dónde fue al principio? Isaías. ¿Y qué habla Isaías? Dice, lo recogeré de todas las naciones y donde quiera hasta el último rincón, y tendrán una sola bandera. Tendrán un redentor. Es más, el nombre de Isaías significa Jehová salva. Jehová es mi salvación. Los ayes de Dios no son para acabar con el pueblo. Los ayes de Dios son para restaurar al pueblo. Por eso le expresa, mire, con esta poesía, has abandonado a tu pueblo, a los descendientes de Jacob. ¿Por qué están llenos de costumbres del oriente? Los adivinos como los filisteos y hacen tratos con extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros son incalculables. En su tierra abundan los caballos. Ya me estoy poniendo poético, ¿eh? Y sus carros de guerra son incontables. Su país está lleno de ídolos. Su pueblo adora la obra de sus manos. Lo que han hecho con sus propios dedos, a la humanidad se le humilla, al ser humano se le degrada. Imposible que los perdones. Ay, y ahí me faltó ponerle que, imposible que los perdones. Métete en la roca, escóndete en el polvo ante la terrible presencia del Señor y el esplendor de su majestad. Los ojos del altivo serán humillados y la arrogancia humana será doblegada. En aquel día solo el Señor será exaltado. Aleluya. El día del Señor de los ejércitos vendrá contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros para humillarlos, contra todos los cedros del Líbano, arrogantes y erguidos, contra todas las encinas de Basán, contra todas las montañas altivas, contra todas las colinas erguidas, contra todas las torres altas, contra todo muro fortificado, contra todas las naves de Tarsis, contra todos los barcos lujosos. La altivez de la humanidad será batida y la arrogancia humana será humillada. En aquel día solo el Señor será exaltado y los ídolos desaparecerán por completo.
Tremenda palabra del Señor. La gente se meterá en las cuevas de las rocas y en las grietas del suelo, ante la temible presencia del Señor y el esplendor de su majestad. Cuando Él se levante para hacer temblar la tierra, en aquel día la gente arrojará los topos y murciélagos, los ídolos de plata y oro que habían fabricado para adorarlos. Se meterá en las grutas de las rocas y en las hendiduras de los peñascos, ante la temible presencia del Señor, el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Dejen de confiar en simples humanos, que es muy poco lo que valen. Sus vidas son un soplo y nada más. Hermanos, sin duda, el contexto justifica los ayes, las expresiones de lamento y dolor del corazón de Dios hacia su propio pueblo. Y necesita el Señor profetas que se levanten en este tiempo, la iglesia que es apostólica y profética, para levantar ayes en este tiempo, advirtiéndole al pueblo, advirtiéndole a las naciones, expresándoles el corazón de Dios, porque el corazón de Dios está latiendo. Y hasta en forma poética lo expresa. Los ayes de Dios, hermanos, en la siguiente parte vamos a continuar viendo los ayes de Dios en el capítulo 5 de Isaías. Pero un ejemplo es, ay de los que llaman a lo bueno, de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Cuántas veces lo he escuchado en este tiempo? ¿Cuántas veces lo he escuchado? Yo lo he escuchado muchas veces, predicador tras predicador que escucho, usan este pasaje. Es un ay de Dios, pero hay más. Así la diferencia entre hay y hay más, hay más. Hay más ayes de parte del Señor. Amados en el Señor, yo le pedía al Señor que me mostrara una biografía de su iglesia, de su amada del Señor. Y el día jueves me empezó a mostrar mi biografía, mi radiografía. Y cada vez que el Señor te muestra algo y que no quieres ver, que a lo mejor está ahí, y que no está bien, que sabes que no está bien, pero que sabes que está ahí, el Espíritu de Dios te redarguye. Y vienen los ayes del Señor a nuestras vidas. Ay. Y ponle lo que sigue. Ay de mí. Ay de mí, ¿por qué qué? Ay de mí, ¿por qué qué? Ponle tu nombre. Ponle tu mala actitud. Ponle tu distracción. Ponle tu negligencia. Ponle tu pecado. Porque el Señor está expresando su corazón con dolor y con lamento por causa y razón de la condición de su pueblo. Si le pedimos, hermanos, que nos muestre tal cual somos, vamos a empezar a ver detalles que tenemos que cambiar. Y el Señor de manera poética nos va a llevar nuevamente al arrepentimiento. ¿Sabe para qué? Para que solamente Dios sea exaltado, para que solamente el Señor sea glorificado, para que en este tiempo el corazón de Dios que está mostrando a toda la raza humana, hermanos, porque lo está mostrando, cada uno de nosotros en la iglesia del Señor se porte varonilmente, viva en la santidad y a la altura de lo que Dios quiere para este tiempo, porque las cosas en el mundo van cada día más en picada hacia la depravación total. Pero en la iglesia tiene que ir hacia adelante, avanzando y creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra es la que me dio el Señor para ustedes.